Bienvenidos, acaba el año y en primer plano queremos repasar los temas que han centrado la agenda informativa y de opinión en Navarra. Asuntos que hemos analizado en profundidad, ofreciendo todas las perspectivas y puntos de vista. Comenzamos en el mes de septiembre analizando los anunciados cambios en la ley de símbolos para que la ikurriña pueda ondear legalmente en los ayuntamientos que así lo decidan. Una modificación anunciada por algunos partidos del cuatripartito que todavía sigue siendo un anuncio, ya que no ha llegado a concretarse. Municipios con distintas sensibilidades ofrecieron su visión en el reportaje Guerra de Banderas. ¿Por qué decidió colocar la ikurriña en las fiestas de Estella del año pasado? ¿Por qué decidió que ondeara en este balcón del ayuntamiento? Bueno, porque es una reivindicación de una parte importante de la ciudadanía, gente entre las cuales me incluyo yo, que consideramos que además de la bandera navarra, en este caso y la de Estella por supuesto, pues hay otras banderas que también nos representan, ¿no? Nosotros sentimos la bandera navarra como nuestra, esta, la roja con las cadenas, otros formatos más antiguos, es nuestra bandera, pero también la ikurriña la sentimos como nuestra bandera, ¿no? Porque, bueno, pues es un símbolo que representa algo más, diría mucho más que una comunidad autónoma, en este caso la del País Vasco. No ha nombrado la bandera española. ¿Qué representa para usted esa bandera? En algunos otros casos se habla de imposición. ¿Qué siente usted? No, a mí ahora mismo me toca administrativamente estar bajo esta bandera. Lo respeto, aunque bueno, yo creo que tenemos que ir mucho más allá, defendemos mucha mayor autonomía, el que podamos defender como navarros y navarras lo que queremos ser, de la manera que queremos estructurar nuestra tierra. Y entonces pues queremos ir mucho más allá que esta bandera. Sobre aquella decisión, la del año 2015, hubo distintas interpretaciones jurídicas. Finalmente, un fallo unificó las sentencias y vino a decir que colocar la ikurriña en este balcón era un fraude de ley, amparándose en esa cortesía ante la visita oficial de parlamentarias o parlamentarios vascos. Bueno, a mí personalmente, ya entro en el ámbito personal, me parece que es una decisión jurídica, pero también política, y que bueno, está influenciada por un sector de la clase política y muy influenciado sobre todo desde Madrid, en que bueno, la sentencia tenía que salir en esos términos, y se puede ver claramente que había disparidad de criterios entre diferentes magistrados y al final se ha unificado en lo que prácticamente la inmensa mayoría pensábamos, viendo cómo se estaba derivando todo el caso, que iba a suceder, ¿no? Que efectivamente iba a haber una involucración política en la sentencia y así lo considero yo. Me gustaría que estarían todas las banderas, la ikurriña y todas las demás. Pues oye, yo soy de aquí y me gusta que esté, soy de aquí de Estella y me gusta que esté puesta. Pues esos son símbolos de nuestra tierra. A mí ni me molestan y no soy política, pero pues también me gustaría, pues tampoco está mal. Bueno, pues eso es, si a la gente le gusta, pues ya está, yo acepto, pero vaya, no tampoco.
tampoco no pasa nada. Arriba está el Bildu, ¿no? Pues yo pienso que sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué negativa o qué problema al respecto habría? Complicado. A mí no me molesta ninguna bandera, pero primero la de Navarra. ¿En qué debe cambiar la ley de símbolos? ¿Qué hay que hacer con la ley? ¿Cuál es el cambio que ansiaríais en este caso como alcalde y también desde EH Bildu? Bueno, pues no sé la fórmula exacta, si es una modificación, una derogación o cuál es la fórmula exacta, ¿no? Como te digo. Pero lo que está claro es que tiene que ser una ley incluyente. Lo que no puede ser es una ley que excluya una simbología concreta que además representa un porcentaje bastante importante de esta sociedad de nuestra Navarra, ¿no? Está claro que hay muchas personas, me vuelvo a incluir entre ellas, que nos vemos representados y representadas en esa bandera, en esa ikurriña, y por lo tanto la nueva ley que surja del proceso de diálogo y de debate y de consenso que espero al cual lleguen las cuatro fuerzas del cambio, del cuatripartito, pues tiene que recoger la sensibilidad de todas las personas aquí en Navarra. Juan Antonio Sola, alcalde de Fustiñana. ¿Qué significa para usted la ikurriña? ¿Qué significado le daría? Yo el significado de la ikurriña para mí pues puede ser el mismo significado que puede tener lo que es la bandera de Aragón o lo que puede tener la bandera de La Rioja. En este caso pues son banderas de comunidades que son vecinas de la de Navarra, en el cual les tengo por supuesto un respeto a las tres y creo que yo no me siento tampoco superior a ninguna de las tres. Y por mucha imposición que haya de ley, por mucha dictadura, porque esto es una dictadura pura y dura de banderas, no te pueden imponer en un pueblo, en una región, una bandera que no es tuya. ¿Es una dictadura, una decisión que se tomará por la mayoría de un pleno? ¿Usted lo considera así, cuando un ayuntamiento por mayoría quiera condenar la ikurriña? Yo creo que cuando tanto que nos gusta someter a votación a las cosas, pues igual se lo tenían que pensar tres veces y hacerlo de otra forma más diferente, con más diálogo, con más consenso y efectivamente escuchar a lo que es al pueblo, a la gente, que hagan un referéndum, a ver lo que les sale. Esto no es una ley de banderas, o sea, esto es el cebo para crear una adhesión, esto es una intromisión clara y dura, o sea, esto es una lucha por ir grano a grano, terreno a terreno, palmo a palmo, de conseguir lo que es la adhesión de Navarra a Euskadi. En Fustiñana hemos visto desde hace años ondear una bandera navarra grande, muy grande, durante las fiestas en el Chupinazo. ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Por qué se decide poner una bandera tan grande? Porque ya estarán las banderas oficiales ondeando en el ayuntamiento. Entendemos, es una contestación, es una decisión, es una manera de decir, vosotros ponéis esa ikurriña en los Sanfermines, sacáis las banderas gigantes, nosotros también las tenemos, ¿o no? Bueno, yo creo que la bandera de Navarra queda muy bien en la fachada del ayuntamiento, es una bandera grande y es un sentimiento que tengo hacia Navarra desde hace mucho tiempo y me enorgullezco de poder exhibir y representar esa gran bandera, lo que es en la fachada del ayuntamiento. Las banderas que actualmente ondean en el Ayuntamiento de Baztán son la bandera de Navarra, la bandera de España y la bandera de Baztán. Ondean por imperativo legal. Se ha obligado a poner estas banderas, ¿no? Se ha obligado después de un proceso judicial largo en el que ha habido muchos pasos, en el que el ayuntamiento ha batallado judicialmente
como han hecho otros municipios, por ejemplo el de Villada, en el que también intentó pelear la colocación de la ikurriña, y finalmente se concluyó que había que colgar las banderas oficiales que marca la ley de símbolos. ¿Qué les parece que esto haya tenido que ser así tras un proceso judicial? Bueno, resulta un poco sorprendente, ¿no? Seguramente no habría aquí ningún problema para colocar la bandera de Canadá, la de Zimbabue o alguna bandera intergaláctica de algún otro territorio intergaláctico, pero si se trata de la ikurriña, entonces surgen siempre los problemas, ¿no? Entonces entendemos, vemos que es un símbolo, en tanto las banderas son símbolos, es un símbolo que constantemente que constantemente está prohibido, sufre una persecución, y la identidad nacional que se expresa o el sentir que se expresa a través de ese símbolo, bueno, pues viene siendo ninguneado o prohibido, ¿no? Hay que diferenciar la zona norte de la zona de abajo. Pues claro, la cultura de la ribera pues es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? En ese sentido del vasco, de las costumbres. Nosotros que vivimos aquí en esta zona y nos hemos criado en esta zona y desde que hemos nacido, pues Elizondo significa al lado de la iglesia, es un pueblo vasco, ¿no? Pues ya. Ahora un ribero por Ribaforada o que se Tafalla o Cintruénil o... Para mí, la ikurriña, no sé, es una bandera del País Vasco, me parece a mí, de la parte que no es Navarra, no sé. Pues la bandera del pueblo, cuando es la semana de fiestas, allá está siempre colgada. Y los días festivos buenos también. Pero por lo demás, esa bandera ocurrió una vez, no sé quién la llevó, si de aquí o de Corella o de donde fuera. Pero tuvieron que salir por golpes y ya no he visto más ikurriñas. ¿Nosotros qué tenemos que ver con los vascos? Nosotros somos navarros. Ponen la bandera ahí cuando son fiestas en el País Vasco, la bandera de Navarra en algún balcón. No la ponen. ¿Por qué tenemos que poner nosotros la ikurriña? ¿Qué cree que va a suponer un cambio en la ley para que de manera legal la ikurriña pueda ondear en determinados balcones institucionales, en determinadas sedes oficiales? ¿Qué cree que va a suponer esa modificación? Pues yo creo primero un debate innecesario, porque nosotros tenemos una bandera, ya lo he dicho antes, que refleja la realidad institucional de Navarra. Los ayuntamientos tenemos nuestra bandera de nuestro pueblo, que es la que elegimos nosotros, pero la de todos los navarros es la bandera de la comunidad, que es la bandera roja con las cadenas. Pero dicho eso, es verdad que aunque haya diferentes sensibilidades, cada uno en nuestra casa podemos hacer lo que queramos, pero en los edificios públicos yo creo que no, está muy claro que el debate es un debate innecesario y que además centra y focaliza la atención en algo que desde mi punto de vista es innecesario. En primer plano hemos analizado también otra ley polémica, la ley de policías, por la que a partir del 1 de octubre se modificaban los turnos y sueldos de la plantilla de policía foral. 1000 agentes que han visto modificar sus nóminas, unos para ganar más a costa de reducir el sueldo a otros compañeros. El asunto tuvo su miga, tanto que los mandos del cuerpo, prácticamente en su totalidad, presentaron la dimisión de sus cargos, no aceptada por el Gobierno de Navarra. El conflicto ha supuesto una brecha entre los agentes de policía foral y compañeros a quien dimos voz en el reportaje La ley de la discordia. La Policía Foral han presentado su dimisión a la Dirección de Interior del Gobierno. Se trata de todas las jefaturas del cuerpo, excepto 3 de ellos que no se han sumado a esta salida en bloque. Lo hacen porque quieren posicionarse en contra de la nueva ley de policías, ya que consideran que hace inviable la organización en la Policía Foral y la imposibilidad, dicen, de dar el servicio que consideran idóneo. La dimisión no está contemplada en la normativa reguladora del Cuerpo de Policía Foral, que el Gobierno no acepta maniobras de última hora de chantaje. El Gobierno debe transmitir a la ciudadanía tranquilidad absoluta en cuanto respecta a la atención de
de todos los servicios de policía foral que se van a seguir prestando a la ciudadanía. La ley que incluye el coste cero provocará que 816 forales vean incrementado su sueldo a costa de que 242 vayan a cobrar menos. En algunos casos, rebajas de hasta 400 euros mensuales. Cambian también los turnos y las jornadas. Dos puntos que han supuesto diferencias internas importantes en el cuerpo y entre los sindicatos. La única forma de solucionar el tema en policía foral es que se ponga dinero encima de la mesa. Otro día se valoraban movilizaciones. Venga, ya está. Venga, fuego ya. Desarrollar ese decreto a base de instrucciones, pues lo que hoy han dicho que no, digan que sí. El laboratorio va a ser una de las brigadas más afectadas por la nueva ley y por su aplicación, ¿no? Por la entrada en vigor. ¿Qué situación vais a tener en comparación a la que teníais actualmente? ¿Cómo lo ves tú? Tanto campo como laboratorio, ¿no? Que con la ley anterior, digamos que éramos una policía en comparación con el resto de policías de cuerpos y fuerzas de seguridad o otras policías autonómicas, pues estamos mucho peor remunerados, pero es que con la ley que se acaba de aplicar ahora, pues es que vamos a ser de las unidades peor retribuidas de toda policía foral. ¿Qué implica esto? Pues que sobre todo para nosotros pues lo que no se nos ha reconocido ha sido la especialización, la cualificación, la experiencia que aportamos para hacer este trabajo. El trabajo que hacemos nosotros no lo puede hacer cualquiera. ¿Y esto qué va a suponer? ¿Qué va a pasar en el laboratorio, consideráis, a partir de ahora? Pues no lo sé, yo la verdad es que lo veo negro, no lo veo ni práctico ni eficaz, sinceramente. Porque ya te digo que las personas que estamos aquí y que tenemos posibilidad, pues nos vamos a acabar yendo. Porque al final te puede gustar el trabajo, pero al final no vienes a trabajar por amor al arte, vienes a trabajar por lo que percibes a final de mes. Las unidades especializadas, no pueden trabajar a un régimen general de los funcionarios porque necesitan unos horarios flexibles. Una persona que está investigando un crimen no puede coger a las 2 y decir se ha acabado mi turno, me voy a casa, o un escolta que está con la presidenta, sin ir más lejos, no puede coger a las 2 y llamar y decir que vayan a hacerle un relevo. Las unidades de intervención tienen que estar para cuando salga algún problema de orden público. Si los mandos son 30 y las pérdidas retributivas son para casi 250 compañeros, estamos hablando que hay 220 compañeros que no son mandos que están viendo cómo se reduce su salario, ¿no? Entonces lo que queremos es que un policía que encima que cobra poco, que no vea recortado su salario de una manera tan drástica, siempre y cuando van a seguir haciendo las mismas labores, van a seguir haciendo las mismas funciones y el mismo trabajo, o sea, es que su trabajo no va a cambiar. Cargador, adelante, corredera, fuego. 30 de los 33 mandos de policía foral presentaron hace una semana su dimisión al Gobierno ante la situación que se está viviendo. ¿Por qué esa dimisión? Una dimisión aceptada por el Gobierno, pero ¿cuáles fueron los motivos que les llevaron a tomar ese paso importante y no sé si golpe en la mesa? Pensamos que la opción más adecuada era renunciar a las jefaturas de esas unidades que nosotros en principio hasta ahora estábamos dirigiendo y que a partir de este momento iba a ser muy difícil el seguir gestionándolas, en la que no podemos prever desde ya qué va a ocurrir. Nos vamos a ver cuando hay un delito, una agresión sexual, nos podemos ver cuando hay grandes concentraciones, manifestaciones que pueden generar problemas de orden público. Entonces es muy difícil
preparar unos calendarios de esa manera. Ustedes entonces que se va a perder esa flexibilidad con la que se podía trabajar antes. Sí, por supuesto, va a perder y creemos que la competitividad en la Policía Foral pues va a bajar de una forma llamativa por ese motivo, ¿no? Porque esos puntos críticos que pueden ocurrir en la sociedad pues van a estar atendidos de una manera un poco peor. Le pregunto porque muchos han entendido esa dimisión como una pataleta porque a ustedes les tocaban el sueldo. Bueno, cuando hemos tomado esta decisión es por muchos factores, nunca hay uno solo, ¿no? Principalmente la dimisión se debe, porque aunque dimitamos nos van a bajar el sueldo exactamente igual, la dimisión se debe a que no debemos gestionar unas unidades en esas condiciones de fractura interna que tiene la Policía Foral, también con la dirección y sobre todo por el régimen de horarios. Algo que también se ha escuchado es que algunos de ustedes han vivido una situación de privilegio, con el que había que acabar, dicen algunos. ¿Qué les responde? Bueno, por supuesto, no consideramos en absoluto privilegio. Nosotros hemos tenido unas condiciones laborales muy concretas en las que creemos que hemos estado trabajando, aparte de las jornadas establecidas, permanentemente con el teléfono. Privilegio yo creo que no hay. Son unas condiciones, y hablamos de retribuciones planteándonos que la propia ley, el propio Gobierno de Navarra ya establece que se está cobrando menos que los referentes de otros cuerpos policiales. Consejera, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Porque una ley que heredó este Gobierno de la anterior legislatura, que tenía que poner en práctica, que dividía la opinión de los partidos y dividía a los sindicatos, ha terminado generando la unidad en contra de la lectura y desarrollo que ha hecho el Gobierno. Es decir, ahora responsabilizan al decreto que ha aprobado el Gobierno de la situación en la que queda Policía Foral. Bueno, pues es algo sorprendente porque yo creo que quienes participaron en la elaboración y en las enmiendas y en la aprobación en definitiva de la ley en abril del año pasado, yo daba por hecho que eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Como para que ahora, lejos de arrepentirse o de haber cambiado de posición, pues la sostuvieran. Entonces, claro, eso me da que pensar que probablemente pues es como tantas otras veces de tramitar las cosas deprisa, sin ser muy conscientes de lo que eso iba a significar, pues ha hecho que ahora pues no está prácticamente nadie de acuerdo. Me habla usted de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, pero ¿le ha sorprendido que los sindicatos que apoyaban la ley de policías ahora se hayan mostrado contrarios y al final se haya conseguido la unión sindical en contra del desarrollo que su Gobierno ha hecho de esta ley? Dicen que ha hecho una lectura que no tenía por qué haber sido así. ¿Qué opino de que sindicatos que antes apoyaron esa ley ahora se unan a los que estaban en contra y soliciten que el Gobierno haga una consignación presupuestaria en 2017 para que ninguna gente cobre menos? Pues bueno, pues a mí me tiene entrada que sorprender. Ayer lo califiqué de chocante. Hubo sindicatos que fueron muy partícipes de la redacción de esta ley y que ahora, cuando se han dado cuenta de la aplicación y del resultado que tiene, estén alarmados y se apunten a que ninguna gente cobre menos, bueno, pues yo les diría, pues entonces los que os sale a cobrar más, pues decir que no lo queréis cobrar, renunciéis a eso, y entonces, pues de acuerdo, tampoco los que les sale a cobrar menos, cobrarán menos. Hay un desencanto, hay una desmotivación, unas tensiones entre los propios compañeros, entre los mandos y los agentes, entre las distintas unidades. ¿Cómo resolvemos todo esto? Porque al final... Bueno, yo creo que desencanto no hay. A ver... Si lo hay, consejera, porque nos lo han dicho muchas voces. Ya, bueno, pero yo te digo que desde el punto de vista del personal, no estoy hablando de la representación sindical, desde el punto de vista del personal no hay desencanto. Hay muchísima gente que está muy contenta con lo que estamos haciendo. Otra cosa es que esa no esté representada en los sindicatos o no sean los mandos que dimitieron. Eso es otra cuestión. Pero que quede perfectamente claro que de los 1000 y pico agentes hay bastante más de la mitad que están contentos. Que les está dando pena como a mí. Nada de desencanto generalizado para nada. Solo desmiento. Los especialistas sobre todo dicen que al final, en muchos casos, en muchas unidades, pues supuestos, va a haber pues con una pérdida económica, en algunos casos de 4.000 euros anuales, en otros casos de 3.000, pues que se supone una falta de motivación y que va a hacer que la gente pues quiera pedir el traslado a otros puestos más sencillos, dicen, y para cobrar lo mismo. Bueno, pues mira, yo también ahí con carácter general diría que quien no es, desde un punto de vista general, quien no esté contento, pues ya tendrá posibilidad de marcharse a otro sitio, no sé cómo decir, o sea que en sí mismo ese argumento no me vale. Porque claro, ahora se dice, es que algunos pierden tanto, pero a lo mejor es que estaban ganando antes más de la cuenta, ¿eh? En algún caso. No ¿Cree que ganaba alguien más de la cuenta, consejera? Pues yo creo que en algún caso probablemente sí. Entonces, es que ese es el asunto, es que es la aplicación de la ley porque lo teníamos que hacer
pero es la necesidad también de que se hiciese ese estudio de valoración de puestos en Policía Foral que determinan que no estaban las cosas tampoco bien antes, con independencia de la ley. Los servicios esenciales van a estar totalmente cubiertos, en eso la sociedad navarra debe estar totalmente tranquila. Digamos que el problema lo vamos a tener con las unidades especializadas. Les estamos intentando buscar solución, nos va a llevar un esfuerzo de gestión del personal y pues con las medidas que hemos, dentro de los márgenes de la ley, como era la exclusividad, estamos intentando minimizar estos posibles efectos. Yo confío en que el poder político, los sindicatos, la Policía Foral, entre todos, podamos llegar a alcanzar un consenso y modificar los aspectos esenciales que afectan a estas unidades especializadas. El resto de unidades no creo que afecte mucho estas modificaciones de horarios, el trabajar 10 horas a la noche u 8 no debería por qué afectar al servicio. El problema lo tenemos realmente en ese pequeño porcentaje de unidades especializadas que se les ha modificado los horarios y se les han reducido las retribuciones, y ahí es donde tenemos que echar el resto. El pasado mes de noviembre se procedió a la exhumación de la cripta del Monumento a los Caídos en Pamplona, donde descansaban 11 cuerpos, entre ellos los de los generales franquistas Mola y Sanjurjo. La decisión del Ayuntamiento de clausurar la cripta para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica se encontró con la oposición de varias familias, los Sanjurjo, Arregui y Aznar. Finalmente, y tras varias semanas de incertidumbre sobre si se podrían trasladar esos cuerpos, el Ayuntamiento de Pamplona y el Arzobispado, propietario de la cripta, llegaron a un acuerdo para proceder a esa exhumación. Las razones del debate suscitado al respecto y los argumentos de unos y otros se abordaron en el siguiente reportaje, emitido días antes de que se procediera al desmantelamiento de un cementerio donde se rendía honores a militares franquistas. Todos sus argumentos en el siguiente reportaje, Exhumando la Memoria. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Enterramientos, por así decir, con honores a unas personas que realmente pues, su carácter, su trayectoria fue claramente golpista, ¿no? Por supuesto, hay que extraer esos cuerpos y entregarlos a sus familias. Yo creo que es el proceso natural en pleno siglo XXI y cuando han pasado ya décadas de la Guerra Civil. Resulta hasta mezquino, ¿no? Es que en pleno siglo XXI se venga a destapar de una manera sectaria algo que ocurrió hace 100 años. Estamos a principios del siglo XXI y esto ocurrió a principios del siglo XX. Y por eso nosotros pensamos que son las familias las que deben decidir, las que deben decir, oye, pues efectivamente queremos sacar a unas personas o queremos que sigan ahí donde nos pidió la Diputación hace 50 años que estuvieran, ¿no? Mola fue el ejecutor de miles y miles de personas. Las primeras palabras de Mola en Capitanía de Pamplona son: hay que sembrar el terror. Eso lo dijo él y está aquí enterrado. No podemos, los que vivimos en esta ciudad, seguir homenajeando a Mola. Alcalde, ¿por qué decide usted tomar esta iniciativa, la de exhumar la cripta de los caídos, y amparándose en qué criterios de la Ley de Memoria Histórica? Hombre, concretamente yo creo que aquí la pregunta debería ser justamente la contraria. ¿Cómo es posible que todavía en 2016 hayamos llegado con una plaza que estaba dedicada, en este caso, al conde de Rodezno,
un monumento con simbología exterior e interior franquista someramente cubierta, y luego dos enterramientos, por así decir, con honores a unas personas que realmente pues, su carácter, su trayectoria fue claramente golpista, ¿no? Entonces la decisión estaba clara, había que cambiar el nombre de la plaza, habría que eliminar esa simbología franquista y también, por supuesto, hay que extraer esos cuerpos y entregarlos a sus familias. Yo creo que es el proceso natural en pleno siglo XXI y cuando han pasado ya décadas de la guerra civil. Dijo usted que se empezaba este proceso con sentimiento o conocimiento de las familias. Concretamente, la familia Sanjurjo se ha erigido un poco en esa voz discordante. Dicen que no tuvieron la información pertinente en tiempo y forma, que se enteraron, dicen, por los medios de comunicación, y muestran su contrariedad a que se abra esa cripta. Bien, empezando por el final, yo comprendo que estén en contra. Yo, evidentemente, no voy a entrar en controversia ni en polémica con familias. Yo lo que sí puedo decir es que dentro de la cripta de los caídos hay 8 enterramientos pertenecientes a 7 familias, y de esas 7 familias, porque había 2 hermanos, y de esas 7 familias son 6 las que se pudieron contactar. Hubo una, la cual no se pudo en su momento contactar. De estas 6 familias hubo 4 familias que se mostraron desde el principio favorables y 2 que pusieron reticencias, entre ellas la de Sanjurjo. Pero se contactó con todas. Fue concretamente a través de representantes cualificados del ayuntamiento que nos pusimos en contacto con ellos, incluidos, además, por supuesto, los miembros de la familia Sanjurjo. Yo no he entrado en ningún momento en detalles ni he contado los pormenores de estas entrevistas, pero es que incluso podría hacerlo. Se contactó también con la familia Sanjurjo y se les planteó, y por eso sabemos desde el principio que ellos planteaban reticencias, pero desde luego decir que no se contactó con ellos no es cierto. Nos enteramos por los medios de comunicación y como ese no es el procedimiento, nos personamos y le pedimos una copia del expediente, porque esas cosas no se hacen in voce. Nos dieron tiempo para hacer alegaciones y digamos que estamos en la fase inicial, que se comienza el procedimiento, nosotros hemos hecho alegaciones, hemos pedido el sobreseimiento del procedimiento, que es decir, el archivo del procedimiento, y hemos justificado las razones legales incluso políticas por las que entendemos que no se deben exhumar los restos de Sanjurjo, entre otras cosas porque no es nuestra voluntad que se exhumen. Desde el punto de vista jurídico, se amparan en la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica tiene su justificación, hay que ser honrados y hay que reconocer que hay personas que no tuvieron ni una muerte digna, ni siquiera un entierro digno del Frente Republicano. Entonces a mí me parece completamente lógico, a nuestra familia les parece completamente lógico que esas personas, sus familiares, quieran recuperar sus restos y enterrarlos cada uno como crea conveniente. Pero lo que no contempla la Ley de Memoria Histórica es que se exhumen los restos de personas del otro bando del Frente Nacional. Es decir, aquí hubo dos Españas que ardieron, que se enfrentaron, cada una tenía sus razones, fue una época convulsa, que ya procedía de finales del siglo XIX, de finales del XIX, y ya surgió ahí un movimiento regeneracionista porque España estaba en plena decadencia y estalló por fin en el 36, pero eso no es un motivo para, digamos, que ensañarse con la familia de nadie. Joseba Ceolaza, ¿qué supone para los colectivos de memoria, para las asociaciones que han trabajado por el reconocimiento a las personas asesinadas y desaparecidas tras el golpe del 36, la decisión anunciada por el Ayuntamiento de Pamplona de exhumar los restos de la cripta de los caídos? Bueno, es una decisión acertada, es una decisión necesaria, es una decisión que se tenía que haber tomado ya hace muchísimo tiempo y es una decisión que entiende el dolor de miles de familiares en Navarra que han sufrido el asesinato de un ser querido por el simple hecho de pensar diferente, ¿no?
Nadie en otros lugares de Europa podría defender que Hitler o Mussolini estuvieran enterrados en un edificio de gestión pública, porque es fácil pensar que sigan aquí todavía enterrados supone una reivindicación del genocidio y del asesinato, y yo creo que en una sociedad democrática como la nuestra eso no tiene lugar, no debería tener lugar. José Chovera, portavoz del Arzobispado de Pamplona y Tudela. La Iglesia, el Arzobispado, se opone a la apertura de esas tumbas y a la exhumación de los cuerpos que allí están enterrados. ¿Por qué esa oposición, José? Sí, nosotros creemos que lo que debe primar es la voluntad de las familias, que sean las familias las que decidan dónde quieren tener enterradas a las personas, a sus familiares que han fallecido. En su momento, en los años 60, la Diputación de Navarra pidió a las familias exhumar los restos de donde estaban enterrados para traerlos a un lugar en el que se les diera un lugar significativo de recuerdo de las personas que habían fallecido, y la Diputación de Navarra lo hizo así, las familias lo hicieron así, ¿no? Y de la misma forma que hace 50 años se pidió a las familias permiso para exhumar sus cuerpos y enterrarlos en la cripta del Monumento a los Caídos, pues son ahora también las familias las que deben decidir sobre esa exhumación. Digamos que el expediente que se pone por encima de la voluntad de las familias, nosotros consideramos que no se ajusta a lo que está previsto, no se ajusta a la norma, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que son las familias las que deben decidir, las que deben decir, oye, pues efectivamente queremos sacar a unas personas o queremos que sigan ahí donde nos pidió la Diputación hace 50 años que estuvieran, ¿no? Hay otras familias que, sin embargo, sí quieren que se exhumen esos cuerpos. Son sus familiares. Es que yo creo que ojalá todas las familias que han tenido personas muertas en la guerra civil puedan decir: mis muertos, mis familiares están enterrados donde yo quiero, ¿no? Bueno, yo creo que para hacer las cosas bien se requiere desde luego formalidad, permisos, comprensión y desde luego un equipo técnico que haga la tarea, ¿no? Ninguna exhumación la puede hacer cualquier persona aunque se atreva o tenga tiempo libre. Y me parece bastante bien que si hay una decisión democrática, institucional del ayuntamiento, además esto vaya acompañado con una tarea seria que particularmente va a ser documentar lo que hagamos. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que estar todo grabado en vídeo, tiene que estar todo fotografiado y tras ello hay que generar unos informes técnicos para que se sepa exactamente qué es lo que hemos hecho. Bueno, yo he intervenido en muchas exhumaciones que se pueden parecer, por ejemplo la del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, o la de Pablo Neruda, o la de Víctor Jara, donde el problema no era hacer una identificación, el problema era establecer otras cuestiones relativas, bueno, en aquellos ejemplos a la causa de muerte, pero que estaban perfectamente localizados, y localizados digo en cementerio, con todas las garantías y demás. Esto se parece a la tarea, incluso por el interés social que hay periodístico veo que se parece aún mucho más por esta circunstancia. Finalmente, claro que es distinto trabajar en el monte, lloviendo y todo lleno de barro, o trabajar al sol y con una cierta desesperación porque los restos están acumulados y mezclados y uno tiene que discriminar qué pertenece a uno a otro. O como recientemente nos ha ocurrido ya en Navarra, en varias simas a profundidades importantes, donde la dificultad de trabajar allá abajo pues es enorme, ¿no? Te faltan medios, a pesar de que pongamos luz eléctrica y tengamos, en fin, la mínima garantía de seguridad. Aquí, particularmente, lo que existe es un gran interés social que alcanza a los medios de comunicación locales y del extranjero lejano. Nos han llamado periodistas de todo el mundo, fotógrafos profesionales, personas que consideran que tiene importancia el acto en su dimensión simbólica, porque al fin y al cabo fue el que organizó la sublevación militar que llevó a la desgracia de una guerra civil y toda una dictadura. Por lo tanto, es un personaje que está en la historia y yo comprendo que ese interés social existe, aun cuando hay que respetar lo que diga la familia. Al fin y al cabo, yo no me voy a imponer ante nadie, y si las familias no comprenden esto, habrá que intentar resolverlo. Pero particularmente en el caso de Mola creo que las cosas se van a poder hacer de manera muy razonable.
Dice en el caso de Mola porque hay otras familias, por ejemplo la familia de Sanjurjo, que ya ha presentado sus alegaciones, que pide que se archive esta diligencia. ¿Cree que finalmente será la exhumación tal y como quiere el Ayuntamiento de Pamplona, con todos los cuerpos, con los 8, o habrá que hacerlo, a lo mejor, quién sabe, si por fases, por partes? Podría ocurrir que efectivamente alguno de los cuerpos a retirar de ahí, que son 8 en total, pues dé algún problema y esto se alarga en el tiempo, pero no se va a poder impedir. Principalmente una cosa, que eso deje de ser un cementerio, que pierda esa simbología que yo creo que, como se ha dicho alguna vez, es un lastre para la ciudad de Pamplona, en su conjunto. Y no sé por qué me parece que hay bastante más gente de la que nos podemos imaginar que está deseando que eso se resuelva de una manera razonable. ¿Qué futuro espera a la infraestructura más ambiciosa construida en Navarra en las últimas décadas? Es la pregunta que nos hacemos en el siguiente reportaje, Agua para Todos, donde analizamos el momento que atraviesa el Canal de Navarra, cuando todavía está por esclarecer si el gobierno foral apostará por la construcción de la segunda fase, que debe llevar el agua desde Pitillas hasta Blitas, o si elegirá utilizar los canales ya existentes para ofrecer soluciones al regadío de la zona sur de Navarra. Regantes, agricultores, empresarios, técnicos y gobierno ofrecen sus perspectivas. Hace décadas, efectivamente, que quizás tenía que haber estado resuelto este proyecto y este problema que tenía o que puede tener la ribera de suministro de agua. Hace décadas. Aquí, si hay alguien que ha paralizado, no somos nosotros. Pues a mí eso me suena a que lo van a parar. Más claro no lo puedo decir. Yo lo que pediría al gobierno es que recapaciten, que el canal llegue, como habían prometido, hasta la ribera, porque eso va a ser un cambio en la calidad de vida de muchas personas, no solo de los agricultores. La segunda fase del Canal de Navarra, llevar el canal de Pitillas a Blitas, ¿eso es una alternativa que existe y que puede ser una realidad o no? Es una decisión política y una decisión que se basará en aspectos técnicos y económicos fundamentalmente. En ningún caso está descartada esa posibilidad. Para nosotros sí, hay un antes y un después. Esto ha cambiado todo prácticamente. Nosotros nos hemos hecho fuertes gracias al Canal de Navarra. Yo en gran medida me siento engañado, porque no se nos ha informado bien, ni desde el principio. Y todavía seguimos pues casi con una especie de soga al cuello de financiera. Es decir, usar el agua del Canal de Navarra os está saliendo mucho más caro de lo que dices, os dijeron y de Sí. lo que esperabais. Sin duda alguna que sí. Es que casi no queremos ni sacar las cuentas, porque entonces hubiéramos cerrado la barraca. A Blitas lo ve el canal como un sueño, algo difícil de alcanzar, pero por el que se ha apostado siempre. Y es el futuro, no solo para Blitas, sino para toda la ribera. Javier Valencia, eres agricultor de Caparroso, agricultor importante en la zona porque te has convertido en uno de los mayores productores de pimiento de Europa y uno de los mayores de España también, ¿no? La verdad es que sí, para lo poco tiempo que llevamos en el campo, pues la verdad que cada año hemos ido creciendo gracias a estas instalaciones de regadío y bueno, pues cada año nos vamos superando también. Las congeladoras nos requieren pimiento y nosotros pues estamos capacitados para producir cada año más y más. Javier, ¿me dirías que hay un antes y un después de la llegada del Canal de Navarra a esta zona de la Ribera Alta, zona media-baja? Para nosotros sí, hay un antes y un después. Esto ha cambiado todo prácticamente.
Nosotros nos hemos hecho fuertes gracias al Canal de Navarra. Yo, si no hubiera estado el Canal de Navarra, pues no hubiera podido ejercer ni la profesión de agricultor. Entonces, para nosotros sí que hemos notado ese gran cambio, porque nosotros somos vecinos de Caparroso, pero hemos tenido que salir fuera a buscar tierras para poder ejercer la profesión de agricultor. ¿Qué te parece cuando escuchas a muchos que cuestionan la rentabilidad, la utilidad del Canal de Navarra, y cuando se habla de que la segunda fase está en estudio, de que veremos a ver qué pasa, si se desarrolla o no se desarrolla? ¿Cuál es tu visión en torno a todo esto? Mi visión es que es una inversión muy fuerte que ha tenido que hacer el Gobierno de Navarra, pero a día de hoy no se puede ver la rentabilidad en 1 año o 2 años, hay que verlo a largo plazo, porque yo creo que esto va a permitir hacer nuevos puestos, generar nuevos puestos de trabajo. Las congeladoras también lo van a notar porque les está entrando mayor cantidad de producto que no van a tener que salir fuera a comprarlo, y la verdad es que el agricultor, esta vida en el siglo que estamos, no puede estar dependiendo del cielo, o sea, puede depender de otros factores atmosféricos, pero el cultivo, si necesita agua, hay que dárselo. Cirilo Jaurrieta, nos encontramos en Olite, agricultor. Tienes más de 30 hectáreas entre viñedo y regadío, y desde hace ya unos cuantos años, 2009-2008, regáis ya con agua de Canal de Navarra. ¿Qué ha supuesto la llegada del Canal de Navarra a Olite? Bueno, pues una transformación muy importante, eso es lo primero. Y muchos quebraderos de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la propia transformación de muchos cultivos pues requieren formación, muchísima inversión. Me siento engañado en lo que se prometió al principio y lo que ha resultado después, en cuanto a las formas, sobre todo. Y todavía seguimos pues casi con una especie de soga al cuello financiera. Es decir, usar el agua del Canal de Navarra os está saliendo mucho más caro de lo que dices, os dijeron, y de lo que esperabais. Sin duda alguna que sí. ¿En qué cifras? Cuéntame. Las cifras no te las voy a decir porque es que casi no queremos ni sacar las cuentas, porque entonces, si haríamos un sentido empresarial como se supone que se debía hacer, hubiéramos cerrado la barraca, creo yo. Os sale muy caro regar con el agua del canal. Y cada uno sabrá en su casa, pero en muchos casos estamos financiando pues, con financiaciones ajenas. No solo que puedas pedir a los bancos y que te den, donde te den, sino pues la familia. O sea que... Y seguimos, o sea, y vamos saliendo, o sea, no, a base de trabajo. ¿Qué te parece que el Gobierno esté replanteándose la segunda fase del Canal de Navarra, que se estén haciendo estudios alternativos para ver cómo llevar el agua a la ribera, de qué manera, si aprovechar los canales que ya están funcionando? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena al tipo de agricultura que esto lleva, industrializada? Que el verdadero valor añadido de esa agricultura la está sacando la agroindustria. La agroindustria que tendrá su sede donde la tenga, yo no lo sé. Tendrá así en Falces, en Funes, en sitios tienen plantas, pero el valor añadido ¿dónde va? No sé si se queda en la población rural, yo creo que no. Se queda el trabajo, sí, sin duda. ¿Nos estará pasando como las grandes firmas de la ropa? Que fabrican en otros sitios y luego el valor añadido se va donde se vaya. No lo sé. Me da la sensación a veces como que sí. Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Nos gustaría que el Gobierno trasladara cuál es realmente su postura en torno al Canal de Navarra. ¿Cuál es su perspectiva en torno a la ejecución o no de la segunda fase del canal, que es la que ahora está pendiente? Bueno, la postura de este Gobierno es sobre todo trabajar, escuchar y comunicar. Yo creo que en torno a este proyecto hay mucho ruido y hay un debate muy simplista y de trazo muy gordo, en el que no se ha querido ni escuchar ni trabajar en profundidad.
Y para tomar decisiones, ya se decía antes, ya lo decía el anterior gobierno y ya lo recordaré también ahora, se decía que había que hacer un trabajo previo. Y nosotros lo que estamos haciendo es realmente hacer ese trabajo previo para tomar las decisiones más convenientes para la ribera y para el suministro de agua en la ribera. De lo que estamos hablando ahora precisamente es de eso, de llevar el agua hasta la ribera, porque el canal, la primera fase y la ampliación de la zona regable llevará el agua hasta Estella, la primera fase ha quedado detenida en Pitillas y ahora se baraja qué pasará con esa segunda acometida que debía llevar el agua de Pitillas a Blitas. Se está haciendo un estudio que mira un poco las alternativas. A priori, el Gobierno de Navarra, ¿qué es lo que pretende con ese estudio? Pues saber la realidad de lo que hay en la ribera, saber qué agua hay en la ribera, de dónde se suministra, de dónde se puede suministrar el agua en la ribera, de qué calidad es ese agua, qué demanda hay. Estamos trabajando en total sintonía con las comunidades de regantes, preguntándoles cuál es su visión, qué es lo que conocen ellos, qué es lo que van a demandar ellos. Y la idea y el objetivo concreto es tener a final de año una foto amplia y clara de la necesidad que hay, tanto de regadío, de agua de boca, como de necesidades de agua de industria. Con esas tres fotos, con esas tres premisas y con lo que hay hoy en día en la ribera, seremos capaces de tener una foto de las alternativas. Porque el agua ha de llegar a la ribera. El agua hay en la ribera y puede llevarse de otros sitios a la ribera. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la calidad del agua que tenemos? ¿De dónde viene? ¿Qué concesiones tenemos? Eso es lo que estamos trabajando. Si ese estudio que se está ahora haciendo, que conoceremos a final de diciembre, arroja que la alternativa del Canal de Navarra es la más viable o la mejor por la que debieran apostar, ¿el Gobierno de Navarra está en condiciones de apostar por esa alternativa y podría financiarse? No sabemos cuál es la segunda fase. La segunda fase puede ser A, B, Z, D. Eso tendremos en diciembre. Para decir si queremos A, B, Z o D o F o J, tenemos que seguir hablando y trabajando con los que van a pagar también parte, porque no olvidemos, no paga solamente el Estado de Navarra y el agricultor. Eso. Aquí, si hay alguien que ha paralizado, no somos nosotros. ¿Quién es? Te estoy diciendo, desde el año 2011 se sabía que había que hacer ese trabajo. A los que andan y dicen lo que dicen, yo les diría que revisasen un poco sus discursos y que en esa revisión de discursos viesen realmente lo que han hecho, porque dicen una cosa y han hecho otra. Sea lo que sea, consejera, la alternativa que finalmente se decida, desde luego, es una cometida tremenda en lo financiero. El Canal de Navarra en su primera fase ha costado en torno a 600 millones de euros. Ahora mismo el Estado de Navarra estarían en condiciones de emprender una obra, sea cual sea la utilización de los canales ya vigentes o apostar por un canal nuevo. ¿Financieramente es un proyecto que ahora viene bien o no? Financieramente no es que sea un proyecto que pueda venir bien o mal, si es un proyecto estratégico y es un proyecto importante, y sigo insistiendo, estoy hablando del suministro de agua a la ribera, en condiciones. Ese es el proyecto importante y el proyecto estratégico, y ese de una manera u otra se tendrá que abordar. Financieramente tendremos que buscar la mejor manera. Gerardo Lamana, de la empresa Arcade Noé Riego, sois los encargados de aportar los sistemas que técnicamente permiten llevar el agua hasta las fincas. Eres un defensor, además, de la infraestructura del Canal de Navarra. ¿Por qué crees que el agua que llega desde Itoiz y que podría llegar hasta la ribera supondría un beneficio en relación a lo que actualmente tenemos? Bueno, pues ahora mismo lo que tenemos es una gran demanda de fincas que tengan agua y que además ese suministro esté asegurado. Y esto, la mejor manera, es a través del Canal de Navarra, tanto económica como socialmente. ¿Por qué? Bueno, pues el agua que sale de Itoiz por el canal no recibe aportes de otros ríos, ni de acequias, ni de tormentas. Por lo tanto, a las fincas llega el agua muy limpia. No es como en otros canales que tenemos en Navarra, como puede ser el canal de Lodosa, el canal de Tauste o el canal Imperial. Cuando cae una tormenta, estos canales, pues viene el agua como el chocolate. Porque están a ras de suelo, construidos. Eso es. Entonces, el canal de Itoiz se ha construido
con otros conocimientos, con otras tecnologías, y el agua llega mucho más limpia a las instalaciones de riego. ¿Esto qué supone en la práctica? Porque si el agua llega más limpia, llegará en mejores condiciones de calidad, ¿entendemos? Por supuesto, aparte lo más importante es la calidad del agua. Para que te hagas una idea, a un agricultor que no riega con agua del Canal de Navarra, le cuesta la instalación de riego entre un 30 y un 40% más que a uno que riega con agua del Canal de Navarra. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues los otros canales tienen mejillón cebra, almeja china, algas, cantidad de materia orgánica en suspensión en el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es instalar unos sistemas de filtrado acordes a este tipo de agua, y esos sistemas de filtrado tienen un coste mucho mayor. O sea, una misma parcela, en cualquier sitio de Navarra que no riegue con el canal, podemos estar hablando que el coste supone entre 5 y 6.000 euros más. ¿Qué pedirías al Gobierno de Navarra? ¿Cuál es la demanda un poco que se puede trasladar por la parte que conoces, por los comentarios y la relación que tienes con muchos agricultores y empresas de la ribera? Bueno, yo con lo que hablo con los agricultores están un poco desencantados, pero es la única salida viable que ven al futuro, no solo de esta generación, sino de las próximas generaciones. Yo lo que pediría al Gobierno es que recapaciten, que el canal llegue como habían prometido hasta la ribera, porque eso va a ser un cambio en la calidad de vida de muchas personas, no solo de los agricultores, sino de las empresas que estamos dando servicio a esos agricultores, tremenda. Y dar la opción a elegir a la gente joven si se quiere quedar a trabajar en su pueblo o en una empresa de agricultura, o se quiere ir a trabajar a otras comunidades o a otros países. ¿Quién defrauda en Navarra? Hacienda, Fiscalía, empresarios, autónomos, hosteleros participan en el siguiente reportaje en el que aportamos datos sobre la evasión de impuestos en nuestra comunidad. Cada año los inspectores de Hacienda detectan en Navarra 35 millones de euros en infracciones tributarias, 75 si a ese trabajo sumamos también el de los gestores de Hacienda. A esos datos se suman los de la economía sumergida, que podría suponer una merma en la recaudación de más de 500 millones. Datos millonarios que contrastan con los pocos casos que terminan en nuestros juzgados. Lo vemos en el siguiente reportaje. El IVA es el delito por antonomasia en este tipo de actuaciones. Los empresarios que pueden llegar, hombre, pues son unos empresarios que en principio sí que tienen un determinado nivel de gestión, una determinada importancia dentro del tejido industrial. ¿Cuántas veces a la semana os encontráis con personas que os piden que hagan una factura sin IVA? Pues se puede decir que todos los días. Un defraude se hace con dos personas, tanto el defraudador, el que cobra, como el que paga. Para ver los defraudadores igual teníamos que ir a las farolas, a esos papeles, a otra gente. Y cuando estamos hablando de alojamientos, estamos hablando de 450 apartamentos ilegales que hay en Navarra. Es decir, te ves con cara tonto. Es decir, yo estoy pagando los impuestos, si no estoy bajo control, y tengo aquí en mi puerta de al lado que se monta un chiringuito durante 15 días o 10 días y vende tanto como yo y no pagan impuestos. A mí me parece que está bien que se inspeccione, pero me parece que está bien que se inspeccione a todo el mundo por igual. Hay mucha gente que tiene la sensación de que solamente se defrauda en el mundo de la hostelería, y yo creo que esto pasa en muchísimos otros ámbitos. Si pones ahora mismo el telediario, te das cuenta de lo que se ha estado robando en este país a manos llenas. Tenemos que hacer un diagnóstico y un estudio del fraude fiscal en Navarra. Entonces, bueno, eso nos dará un poco una radiografía de cómo está el tema, sabiendo que, ojo, no deja de ser una aproximación, porque como por su propia naturaleza el fraude fiscal es algo oculto, opaco y difícil de determinar. Fermín,
Nos encontramos en un taller de polígono con 4 trabajadores en el que estáis acostumbrados a tratar con mucha gente que viene aquí, deja el coche, a reparar lo que le hace falta. ¿Cuántas veces a la semana os encontráis con personas que os piden que hagan una factura sin IVA? Pues se puede decir que todos los días. Todos los días de la semana, alguno de los presupuestos o de las reparaciones que se hacen te piden que a ver si puede ser la reparación sin IVA. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué es lo que pasa en nuestra comunidad, en Navarra, en nuestro país, para que haya esa cultura de voy a ver si me escaqueo del IVA? ¿Qué es lo que está fallando? Pues yo pienso que es un poco todo, es un poco la gente que no está a nivel económico bien, es un poco por los políticos que tenemos, que la gente se lleva el dinero a las puertas. Entonces, pues todo lo que se puedan ahorrar, pues intentan ahorrárselo, y igual que te piden abaratar el presupuesto, pues te piden también que no se cobre el IVA. Os toca entonces hacer pedagogía y decirles que el IVA hay que ponerlo y hay que cobrarlo, ¿no? Por supuesto, porque aparte nosotros, piezas que nos suministran son piezas que pagamos con IVA y por lo tanto lo tenemos que declarar. Seguramente, Fermín, os encontraréis a quien os diga, pues me voy al taller de aquí al lado, al de enfrente, porque no me lo van a poner. Sí, hay muchos casos también, hay muchos casos de esos. ¿Cómo os sentís en un taller pequeño como es este, en un sector como es el mecánico, el de la reparación, el del automóvil, en el que hay mucho intruso? Porque hay mucha gente que repara coches sin pagar impuestos, porque tener abierto un taller como este cuesta mucho dinero, ¿no?, a nivel de impuestos. Así es, así es. El mantener una pequeña empresa como esta, pues muchos meses te comen los impuestos. Entonces sí que es verdad y nos jode mucho, hablando en plata, pues que haya gente en bajeras, ilegales, que arreglan, que luego no dan garantías, que... Entonces, pero contra eso nosotros no podemos luchar. Querríamos luchar, pero no se puede. ¿Quién tiene que luchar contra eso? Pues yo pienso que es a nivel del Gobierno de Navarra, en este caso, y pues bueno, pues con inspecciones, igual que nos hacen a nosotros, pues dedicarse a buscar esos talleres ilegales. Un defraude se hace con 2 personas, tanto el defraudador, el que cobra, como el que paga. Me parece muy correcto lo que dice, porque son muchas las personas que a los autónomos, a los gremios, a los pintores, a los albañiles, a los que hacen chapuzas, a los talleres de mecánica, les dicen, ¿me podrías cobrar sin IVA? Qué cansados están los autónomos de escuchar eso, entiendo yo. Claro, y más cansados todavía de que criminalicen a ellos, no a la persona que hace esa pregunta. Tenía que ser una pregunta que estuviera fuera de sitio, que nadie se atreviera a decirla. Tenía que hacer para eso más cosas el gobierno, más medidas que evitaran esa situación. ¿Qué situación tienen ahora mismo los autónomos? ¿Se sienten muy vigilados, muy inspeccionados? En relación con las grandes empresas, ¿sienten que tienen la mirada de la administración más encima? No se sienten protegidos ni se sienten que están haciendo las cosas que a ellos les ayudaría. Por ejemplo, se crea, como estábamos pidiendo, una comisión para el fraude fiscal, para la economía sumergida, y se crea una comisión en la que hay sindicatos, hay patronal, hay gobierno, pero no está una asociación de autónomos que sería quien podía hablar de las necesidades que tienen los autónomos. Entonces se sienten olvidados. Para eso y para cualquier otra medida necesitan que los autónomos estén en esas mesas de diálogo y mesas para buscar soluciones. Ha hablado de la economía sumergida. Eso es un fraude, porque al final toda esa economía, todo ese dinero negro que circula, que se hacen transacciones sin pagar impuestos, pues redunda en eso, en que no se generan impuestos, no se genera riqueza y con ello no se puede seguir avanzando como sociedad. ¿En qué niveles de economía sumergida puede moverse Navarra? ¿Qué valoración hacen ustedes? Es muy difícil saberlo porque, como dice la palabra, está sumergida, no se sabe. Lo que sí le puedo decir que es una competencia desleal, porque si los autónomos están pagando todas las cotizaciones, impuestos, están pagando alquileres y de repente que aparezca otra persona que sin pagar nada le hace una competencia más económica, es una competencia desleal totalmente. Una traba más que tiene para el trabajo diario un autónomo de ley. Los autónomos también están sujetos a muchas inspecciones fiscales, ¿no? ¿Se les regula demasiado? Es decir, ¿no se es tan flexible con la pequeña empresa como con la empresa grande? Sí, es que además el punto de mira que pongan a un defraudador o una tienda que está con todos sus carteles, luces, con personal contratado, que ya vayan ahí a inspeccionar cuando realmente, o sea, es que ahí no está el fraude, es que está clarísimo con todas las de la ley
que vayan a buscar a otros sitios. ¿A qué sitios? En la misma calle, en los periódicos, quienes están anunciando, están vendiendo, no tienen más que entrar en internet, en la calle, en las farolas, como le digo, para ver quiénes están defraudando. O sea, es que está claro, se sabe. Patxi Uriz, fiscal, nos encontramos en la Fiscalía y queríamos saber qué casos, qué tipo de fraudes llegan finalmente a los juzgados. Los delitos en los impuestos. ¿Quién defrauda en Navarra? ¿Qué casos llegan a los juzgados? ¿Qué tipo de empresarios son? Porque en la calle hay esa sensación de que cuanto más grande es la empresa, más se defrauda. Hombre, no. Tenemos empresarios, en el caso de los dos impuestos más importantes que tenemos son el IVA y el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades no se da mucho porque la tributación que existe, pues para que llegue a la cantidad de 120.000 euros es relativamente complicado. Y el sí donde se puede producir es en el IVA. El IVA es el delito por antonomasia en este tipo de actuaciones. Y los empresarios que pueden llegar, hombre, pues son unos empresarios que en principio sí que tienen un determinado nivel de gestión, una determinada importancia dentro del tejido industrial. Pero no hemos tenido, digamos, las grandes empresas. Aquí las grandes empresas que existen en Navarra, por lo menos a nosotros no nos ha llegado el conocimiento de que estas empresas puedan defraudar. ¿Acaban muchos empresarios en la cárcel por defraudar al fisco? A ver, de los que yo conozco, han acabado en prisión, así que me vengan así un momento en la cabeza, del tiempo que llevamos, 1, 2, 3. Que yo recuerde ahora en este momento 3 asuntos que ya he llevado yo, mi compañero ha llevado otros asuntos. Imagino, pues, pero no es muy habitual entonces, ¿no? Que estos casos acaben con penas privativas de libertad. La cuestión es que el Código Penal establece que se le puede conceder la suspensión a una persona cuando cometes por primera vez el delito y la pena que se le pueda imponer no sea superior a los 2 años de prisión, ¿vale? Entonces, normalmente, los empresarios son personas que en principio no cometen delitos, ¿vale? No cometen delitos. Entonces, el día que les coges con un delito de IVA, pues es un delito. Si la pena que le impones no es una pena superior a los 2 años de prisión y él va abonando la responsabilidad civil... No hace falta ese ingreso. No se acuerda ese. Uno de los requisitos que establece la ley, que es que no tengas una pena que sea un primer delito que hayas cometido, 2, que la pena que te hayan impuesto no sea superior a los 2 años de prisión y 3, que pagues la responsabilidad civil. Entonces, a la larga sí se acaba pagando esa responsabilidad civil precisamente para evitar, porque ese empresario lo que no quiere es pues entrar en prisión, evidentemente, como ninguno. ¿Qué le parece al fiscal? Desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿se investiga todo lo suficiente en estos asuntos? Porque al final son casos contados los que llegan a los juzgados y se tiene la sensación de que la picaresca en un país en el que se funciona mucho de esta manera, pues funciona más de la que se ve. A ver, partiendo de la base de que las cuantías son importantes y que, por tanto, claro, toda esa picaresca que vemos habitualmente del trabajo sumergido, todo eso no entra dentro del ámbito penal, Entonces, claro, dentro de lo que es punible y con los medios que tenemos, sí, a nosotros nos llegan las denuncias en el 95% a través de la Hacienda Foral de Navarra. Tenemos una muy buena relación con ellos. Creemos que tienen buenos profesionales, pero tienen los profesionales que tienen. O sea, al final tienes los medios, tanto materiales como personales, y llegas a lo que llegas. Es decir, entonces, que les haría falta más. Yo creo que sí. Nacho Calvo, gerente de la Asociación de Hostelería de Navarra. Nos estamos deteniendo hoy a analizar, a hablar de quién defrauda en nuestra comunidad. ¿Qué visión tenéis desde la hostelería? Porque se comenta que vosotros sois un sector
un sector importante de la economía de nuestra comunidad que soporta muchísimas inspecciones, mucha vigilancia y también con algunos casos, evidentemente, cuando se mira, se encuentra, ¿no? Sin duda. Sí, es un sector que se ha sentido en algunas ocasiones acosado, porque ha sido brutal la cantidad de inspecciones que se han podido hacer al sector de la hostelería. Yo presupongo que esto es normal y que Hacienda toca a los inspectores a inspecciones a todo tipo de empresarios, no solo del sector de la hostelería. Por lo tanto, ese acoso está muy extendido en la calle, pero bueno, entiendo que será por todos los sectores económicos. Bueno, hay muchas personas que sí que consideran que a unos se les mira más y a otros se les mira menos. ¿Vosotros qué pensáis? De hecho, hubo 2 años seguidos, no sé si me acuerdo bien, recuerdo bien que era el 2006-2007, que fueron específicamente por la hostelería y prácticamente inspeccionaron a todo el sector. Todos los que conocimos o que conocemos fueron inspeccionados. ¿Que eso conlleva sanciones, inspecciones y sanciones o requerimientos? Sin duda alguna, porque siempre habrá fallos o incluso algunos fraudulentos, evidentemente, ¿no? Pero eso, bueno, eso es el problema, que el sector se ve amenazado. Eso ha pasado en varios años. Ahora no tanto, no hay campaña de inspección específica de hostelería. ¿Quién defraudó en Navarra, Nacho? Una pregunta que les estamos haciendo a todos. Desde vuestro punto de vista, ¿por dónde se está yendo el agujero de...? Para nosotros, clarísimamente, para nuestro sector, yo los otros sectores no conozco, pero para nuestro sector claramente por el tema de los alojamientos ilegales, el tema de los apartamentos. Y otro clarísimamente es en determinados momentos del año, como San Fermines, el tema de la hostelería contra los comercios que venden alcohol o los chiringuitos que venden alcohol o lo que se vende en la calle, eso es un descontrol absoluto. ¿Y un fraude? Un fraude, evidentemente, un fraude al consumidor porque sabe lo que está tomando, y 2, un fraude económico porque no se paga nada de Hacienda. Si los bares pagan, y si no pagan, tienen la inspección de Hacienda correspondiente, por lo tanto acaban pagando, cosa que los demás no pagan. Es decir, entonces al final te ves con cara tonto, es decir, yo estoy pagando los impuestos, si no estoy bajo control, y tengo aquí en mi puerta de al lado que se monta un chiringuito durante 15 días o 10 días y vende tanto como yo y no pagan, y desaparecen, y no saben ni quiénes son. Y así nos vamos. Volveremos a vernos con más temas y su correspondiente análisis a partir del próximo año. Que comiencen bien, 2017. Adiós.